¿Qué tal? Una vez más saludándote, Enrique Ortega, aquí en Digital Production Studio. La charla que tendremos el día de hoy será monitores de estudio o speakers multimedia. ¿Cuál es la diferencia? No te vayas, quédate. Bien, como te comentaba al principio del video, speakers multimedia o monitores de estudio, ¿cuál es la diferencia? Para el público común, las bocinas multimedia son aquellas que tenemos en todas partes, en tu auto, en tu casa, en tu home theater, en tu reproductor de música, tus audífonos, etc. Son para aplicación multimedia, es decir, películas, podcasts, música, todo lo que escuchas a través de tus audífonos se escucha de una manera bastante maquillada, ya de un sonido bastante aceptable para tus oídos, y son bocinas que solamente son para esos aspectos. Los estudio monitores son bocinas que nosotros como productores ya les quitamos el término de bocinas. Son para aplicaciones únicamente y exclusivamente para estudio. ¿Por qué nada más para estudio? Cualquiera de ustedes se pudiese confundir. Yo tengo familiares o amigos que entran al estudio y creen que las bocinas que yo tengo van a sonar espectaculares. ¿Por qué? Porque están en un estudio de grabación, porque se usan para un propósito profesional. Se cree que se tiene la idea de que entrando a un estudio vas a escuchar un sonido estruendoso, un sonido envuelto de graves, patean durísimo sin distorsionar, han de ser unas bocinas fenomenales hasta para una fiesta. No, están equivocados. Los monitores de estudio son unas bocinas, unos altavoces que nos reproducen frecuencias de un rango de 20 Hz hasta los 20.000 kHz y hasta más para interpretar o dar una calidad sonora bastante plana, bastante fiel a lo que tú grabaste, a lo que te está reproduciendo la computadora, y saber por dónde vas a llegar con el ecualizador, con el compresor, los envíos, los retornos, los efectos, cómo están sonando cada una de las modificaciones que tú le haces al sonido. ¿Por qué son tan importantes los estudio monitores? Son muy importantes porque, por poner un ejemplo, si tú editas música en unas bocinas multimedia, vuelvo a repetir para el público general, las bocinas multimedia son aquellas que tienes en tu carro, en tu casa, en tu oficina, en tu computadora o los auriculares que traes en el autobús. Entonces, si tú utilizas este tipo de instrumentos para mezclar no se refiere también ese término de mezclar, creen que nada más los DJs lo utilizan. No mezclar música, mezclar instrumentos. Estas charlas, estos podcasts, necesito aclarar estos puntos porque me he percatado que los están observando contactos directos que yo tengo que no se dedican a nada de esto, no tienen conocimiento, mucho conocimiento o nulo conocimiento en todo lo que es el tema de la grabación, de la producción y de los estudios, la tecnología y los aparatos. Entonces por eso soy tan específico. Entonces, volviendo al tema, el término mezcla, nosotros los productores, lo de DJ es otra cosa. Nosotros los productores o en un estudio de grabación se utiliza el término de mezcla, no de dos canciones y empatarlas como lo hacen los DJs. El término de mezcla al arreglo, a la edición, a la superposición de protagonismo de un instrumento, la afinar detalles frecuenciales de cada uno de los instrumentos, cómo van a llevar su orden frecuencial, cómo van a llevar su orden en decibeles de volumen, su orden en compresión, su protagonismo dentro de la canción, y que sea una mezcla de hasta 32 canales, se mezclan en solamente 2 canales, izquierdo y derecho. A eso se le llama mezcla de audio en un estudio de producción, a todos esos aspectos que ya mencioné. Entonces, si tú utilizas unas bocinas multimedia para producir una canción, estas te van a mentir, te van a echar mentiras. Coloquialmente voy a usar términos bastante comunes. Te están echando mentiras en lo que tú escuchas. ¿Por qué? Vamos a presentar unas bocinas multimedia. Lo aclaro porque hay mucha confusión en este tema. Estas son unas bocinas multimedia. Si tú utilizas esto para producir, son unas Edifier, no me patrocinan ni nada. Si tú utilizas este tipo de instrumentos para producir una canción, te vas a llegar al error de que, como te están mintiendo, tú puedes ecualizar un bass, un bajo, puedes ecualizar un máster ya general de tu canción en una de estas, o guitarra o voces, lo que sea, y aparentemente ya quedó, suena muy bien, suena muy presente el bajo, suena la voz bastante clarita, suena brillosa, suena ya en su rango de volumen que no opaca a ningún instrumento, pero está presente. Ok, ¿te fías de este sonido? Sacas tu render, vas y lo reproduces a otro dispositivo, como tu automóvil, tus auriculares, cualquier cosa.
y resulta que no es el sonido que tú dejaste en el estudio, no es la mezcla que tú dijiste que sonaba bien, no es esa ecualización de voz tan certera que creíste que habías dejado. ¿Por qué? Porque te echaron mentiras. Vámoslo poniendo en un ejemplo. Ustedes saben que yo me dedico también al aspecto audiovisual. Lo voy a poner como ejemplo: diseñadores gráficos o fotógrafos. Creas un diseño para un cliente, un logotipo. ¡Wow! Me gustó mucho ese verde tipo fosforescente, verde limón. Vas y lo imprimes y te sale un verde amarillento, un verde... Sí es verde, pero un verde más cenizo, más lima, más... Es decir, no es el verde que tú te percataste en tu computadora que tenías. ¿Por qué? Porque el monitor de tu pantalla de laptop o de tu computadora te está mintiendo. Te está mintiendo en los colores. Te está reproduciendo un color que no es el que tú que al momento de ser impreso no es el que te interpretó la pantalla. Por eso es muy importante, hasta en los aspectos de audiovisual, tener buenos monitores. ¿Cómo qué? La Apple. Apple tiene unas pantallas fenomenales. Las laptops, por eso Apple es muy famosa desde principios de lo que es los aspectos profesionales como audio, video y fotografía como un instrumento indispensable para la producción del mismo, porque siempre han tenido herramientas de lo más profesional y en cuestión de sus pantallas son pantallas que no te mienten. Por eso Apple ha sido muy famosa en ser implementado para trabajos profesionales. También existen otras marcas que hacen buenos monitores, o sea, buenas pantallas. Entonces tú vas y lo imprimes y resulta que ese verde no es el que dejaste o el que tú miraste en tu pantalla, te mintió tu pantalla. Pero si vas y ese mismo archivo lo abres, a ver, voy a abrir el mismo diseño gráfico en un monitor Apple. Entonces te vas a dar cuenta que ese verde que tú estás viendo en el monitor Apple es el mismo verde que quedó impreso en el papel o en la cartulina que tú mandaste a imprimir y que no es el verde que tenías tú en tu laptop o en tu computadora donde habías desarrollado principalmente ese diseño. Entonces, ¿quién fue el causante? Obviamente el monitor de tu primer computadora donde lo hiciste. Porque cuando te trasladaste a una buena computadora o a un buen monitor, a una Macintosh, vamos a dejar las marcas a un lado porque no estoy para favorecer a Apple o a nadie. También la Dell crea computadoras con muy buena monitorización, muy buena pantalla de video y te ofrece colores reales, no te está mintiendo. Entonces, cuando tú trasladas ese diseño a un equipo profesional, no a una computadora de oficina, esa es la gran diferencia entre instrumentos profesionales e instrumentos de uso cotidiano. Entonces, por el aspecto de monitorización también existe en el audiovisual. Es importante tener una buena monitorización. Es lo mismo que pasa en los speakers multimedia. No son monitores de audio, te van a mentir. Ese color de sonido, esa calidez que creíste encontrar al estar produciendo en estas, pues no va a sonar a la hora que saques el render a un dispositivo comercial. Y ojo, en Amazon y en bastantes plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, te los venden como monitores de estudio. No es cierto. No es cierto. Una de las principales características de un monitor de estudio cuentan con entradas balanceadas TRS, que son estas que ustedes pueden apreciar aquí. Entonces no nos confundamos, señores. Estos sí son monitores. Déjenme presentarles los Presonus Aeris 3.5. Presentarles entre comillas, porque recuerden que la filosofía de este canal siempre yo les voy a hablar de lo que me consta, de lo que tengo y de lo que sé cómo se escucha. Entonces, los Aeris 3.5 sí ofrecen un rango frecuencial bastante plano. Sí te puedes fiar para hacer una mezcla. Quizá no es lo que esperas en el costo de unos focal profesionales de $1,000, pero sí son instrumentos bastante aceptables. Es una muy buena opción económica para a ti que vas empezando a producir. Como en todo negocio, el mismo negocio te va a ir pidiendo más y más y más. Tus mismos oídos, cuando tú vas perfeccionando tu técnica de mezcla, te vas volviendo más exigente auditivamente, te van a quedar cortos, pero para inicio, obviamente sí son monitores de estudio, funcionan bastante bien, es un rango de precio bastante aceptable. Pero finalmente ahí lo tienen, es un instrumento para estudio de grabación, no es un instrumento multimedia, ni es un instrumento para uso común. Hay gente que los compra y pone sus canciones norteñas o reggaetón y les sube a todo lo que dan y terminan tronando los tweeters. Entonces, esas son las grandes diferencias entre monitores de estudio y bocinas multimedia. No se confundan, señores, se los quieren vender los Edifier. Lo que sí les puedo decir, les eché tierra de que no sirven para estudio de grabación. Pero si los compras para escuchar música, suenan fenomenal.
Suenan envolventes, suenan presentes esos graves sin distorsionar. Es muy agradable escuchar música en estos. Entonces, si los ves en Amazon y tu propósito es tenerlos en casa, en oficina, como bocinas normales para escuchar tu musiquita mientras trabajas, tu música en tu casa mientras haces el aseo, perfecto, suenan fenomenal. Suenan muchísimo mejor que varios dispositivos que venden en Coppel, en Electra, en todas esas tiendas de departamentales de uso cotidiano, que tienen ahí sus componentes Sony bastante feos, tan feos, esas bocinas con colores neón y que tienen hasta como perillas arriba de DJ y no. Calidad de sonido, eso sí tienen. Para el propósito de escuchar música, sí. Andan rondando cerca de los 3,700, 4,000 pesos el par. Pero si te vas a gastar esos 4,000 pesos en un estéreo de los que venden en las tiendas ya mencionadas y solamente vas a escuchar graves exagerados y crees tú que suena que eso es sonar bien, pues te equivocas. Yo creo que si inviertes en estos, vas a decir, estuvo muy bien. Porque aparte son pequeños, no te van a quitar tanto espacio y tienen la misma potencia que hasta, me voy a atrever a decir esto, que hasta un cono de esos que te venden en Electra chinos de una medida de 8 pulgadas o 10, tienen más potencia, mayor definición y muchísimo mejor calidad de sonido al escuchar música. Este es otro modelo de Edifier. Este es otro modelo de speaker multimedia. Como lo pueden apreciar, este es la bocina principal que ya cuenta con su amplificador integrado. Esta bocina no cuenta con entradas TRS, que era lo que les mencionaba. Eso es un buen tip para antes de preguntar si sirven como monitores de estudio. Normalmente los monitores de estudio te dan esa opción de entradas TRS y RCA. Entonces estas nada más cuentan con RCA. Este es su botón de encendido. Pero como repito, son bocinas que suenan bastante bonito. Suenan mucho mejor que las Bose. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Estás loco? Bose es líder en audio. No. Bose o Bose, como lo quieran llamar, para audio, como audiófilo, como alguien que se siente... Porque existen esa comunidad, los mentados audiófilos, que les encanta tener su sistema en su casa, en su sala, sistemas hi-fi, alta definición, así como personas que les gusta tener televisiones de 60 pulgadas, pero de las buenas, de las que te salen como en 60,000 pesos y que se mira espectacular la imagen. Así hay en el aspecto del audio, sistemas de sonido que te reproducen las canciones y hasta crees que están tocando en vivo. O sea, es una definición bastante fenomenal la experiencia de tener instrumentos de alta fidelidad en sonido. Entonces, pues Bose no entra dentro de esa gama de sonido. Hay una marca que se llama Macintosh, que no es la de las computadoras, que hace instrumentos para alta definición en audio. Pero insisto, no por tener un sonido hi-fi sirve para estudio de grabación. Que quede bien claro esa confusión, no todo lo que se escuche fenomenal en tu auto o en tu casa sirve para emplearlo acá. Muy bien, como anillo al dedo el ejemplo de lo del diseño gráfico. Si te miente tu pantalla, no es un buen monitor, porque vas y lo vas a imprimir y va a salir otro color en la impresión. Entonces, como lo pueden ver, hasta en esos aspectos, la monitorización profesional es indispensable. Ahora, dentro de esta charla quiero añadir que el tener unos monitores como los NS10 de Yamaha, que son unos monitores legendarios, su historia los avala. La historia de estos monitores comenzó con Quincy Jones en 1985 al momento de producir Thriller, si no es que antes. No recuerdo muy bien, no me hagan caso. Voy a repasar la historia. El hecho es que al momento de producir Thriller, la canción, una de las canciones que fue un fenómeno de Michael Jackson, fenómeno en ventas, en audiencia, en emisiones de estaciones de radio, fue fenomenal esa canción. Esa canción fue producida por los Yamaha NS10, estos son estos que están viendo. Cuando la comunidad de productores profesionales, las grandes empresas, se percató que Quincy Jones hizo la mezcla de esa canción, toda la instrumentación pasó por esas bocinas, les encantó el sonido cálido que las bocinas te obligan a dejar por ciertas deficiencias que tienen esas bocinas y ciertas características positivas que tienen esas bocinas. Ese balance entre lo malo que tienen y lo bueno te obliga a dejar una mezcla bastante amalgamada, una mezcla cálida, una mezcla bastante balanceada.
en sus distintos aspectos. Que patean duro, que suenan graves, excelentes. No, son bocinas carentes de graves, es decir, pero si tú mezclas un cantante ahí, que son de las cuestiones más importantes en una canción, no te van a mentir, la mezcla de la voz va a sonar muy bien, muy bien. Lo que sí te podría recomendar es que si tú tienes para comprarte unas NS10, porque ya no las venden nuevas, es decir, solamente las puedes encontrar de segunda mano, y depende de las condiciones, porque también son muy escasas las que están en excelentes condiciones. Como estas no tienen ni un raspón, no están reventadas de nada, jamás han sido reparadas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que a pesar de que las recomiendo ampliamente, y si las llegas a encontrar, que en eBay hay 2-3 pares regados todavía y sí las puedes encontrar, pero es lo que les digo, no sabes si te vas a topar con un Twitter reventado, con el cono cartoneando ya feo, por la ignorancia de las personas que creen que porque son de estudio y grabación suenan fenomenales y le trepan al reggaetón y las revientan, sin saber ni el costo, ni la fama que tienen y que son bocinas ya hasta de colección. Entonces, sí recomiendo que aunque las tengas un par de monitores extras como punto de apoyo y como segunda referencia, solamente para afinar detalles en zonas graves que son de lo que son carentes estas NS10 de Yamaha. Las focal que hay a un lado, es por eso es que ven que tengo 3 pares de monitores aquí en el estudio, son referencias diferentes. No quiere decir que tenga que pasar por los 3 monitores para poder realizar una canción. Solamente son para escuchar y afinar algún sonido que no me gustó, me paso otra vez a la sesión y lo corrijo, es todo. El área de graves de las que les comento que son carentes, las NS10 de cono blanco, puedes trabajarla en otro tipo de referencia en tu segunda opción. Pero verás que de todas maneras, a pesar de que tengan una carencia, una caída de los 50 Hz para atrás, o inclusive de los 80, no las vas a extrañar esas frecuencias subsónicas. Las frecuencias subsónicas son aquellas que sientes, no las escuchas tan así como auditivamente, pero se sienten, son eso que retumba aquí en el pecho. Pero por su carente, por eso es que tengo otra opción más de monitorización. Ya les presenté los Series 3.5 que sí son monitores de muy buena opción para iniciarse. Es muy importante tener una buena referencia para poder lograr buenos resultados y que no te engañen los anuncios. Recuerda que no todo lo que te vendan como monitores de estudio significa que lo sean. Que alguna vez lo puedes utilizar, o si alguna vez te los regalan y tú te dedicas a la producción o te quieres dedicar a la producción, tal vez los conozcas muchísimo, escuchas mucha música ahí, te das cuenta, los empleas en el estudio y te das cuenta en dónde, cuáles, de dónde cojean y escuchando y educando tus oídos adaptados a esas bocinas multimedia. Tal vez puedas lograr algunos resultados satisfactorios conociéndolos muy bien. Pero te haces el trabajo más difícil aún todavía. Es por eso es muy importante. Otro punto, ya para finalizar el video, es algo muy importante. Hay gente que ahorra sus $1,000, $2,000. Ya compré mis focal, ya compré mis Yamaha HS5, que son la nueva generación de monitores de cono blanco de Yamaha, sustituyendo a la serie NS10. Porque estos monitores ya no existen, ya no se fabrican, como les había comentado. La Yamaha sacó su edición HS desde 5 pulgadas, 7 y 8. Son monitores bastante buenos que ya te ofrecen ese rango de lo que son carentes estas. Pero lo que les digo, que lo que tienen estas en otros aspectos, como a la hora de mezclar voces o instrumentos agudos, pues yo me fío más de estas que de las nuevas de Yamaha. Lo último que les quería comentar era esto. Los monitores tienen que ir siempre de la mano con el tipo de tu sala, con el espacio, con el entorno en el que están ubicados. ¿De qué manera los posiciones hacia tus oídos? ¿Cuánta distancia hay entre ellos y tus oídos? ¿De qué medida es el cuarto de máquinas donde están? Las trampas de graves serán eficientes, la acústica del lugar está balanceada. Todos esos aspectos influyen en la monitorización. No solamente es comprar las bocinas, montarlas en el estudio. Ya tengo mis KRK, ya, todo lo que haga va a sonar fenomenal. Pero tienes una acústica horrible. Discúlpame, pero no te sirve de nada. Tiraste el dinero, quizá no a la basura, pero vas a tener que invertir otro dinero más en acondicionar el cuarto donde vas a tener esos monitores. Porque unos monitores caros no sirven de nada si no hay un equilibrio acústico dentro del lugar.
Entonces, para esta característica, voy a aclarar algo que muchos productores, y digo todo esto porque navegando por Facebook hay mucha confusión, hay mucho dilema en el que, bueno, yo he visto monitores como los Series que tienen una especie de ecualizador trasero. Entonces, si los monitores de estudio son planos o deben de serlo para poder tener mejores resultados, ¿por qué traen un ecualizador en la parte trasera para modificar algo que ya es plano? Ok, yo no lo veo como un ecualizador porque un ecualizador es bastante quirúrgico, bastante minucioso en determinadas bandas. Estas son solamente dos perillas que traen. Los KRK ya se dieron con para arreglar bandas en específico, pero les voy a explicar por qué lo traen. Muchos colegas se refieren a estas dos perillas de ecualización o se confunden. ¿Por qué lo traen si se supone que deben de ser planos? Bueno, lo traen porque precisamente del tema de lo que les estoy hablando, la falta de acondicionamiento acústico, la falta de absorción de graves en tu sala de edición, afecta mucho lo que tus monitores proyectan. Entonces, si tú tienes un estudio como este, que es aproximadamente de unos 4x4, pero yo compro unos monitores de 10 pulgadas o de 8, patean durísimo, se oyen bastante fuerte, los podría manejar a volúmenes moderados, pero es por eso que traen este tipo de atenuador frecuencial, porque precisamente ecualizador no es. De hecho, aquí lo marcan, no como ecualizador, dice Acoustic Tuning. Es una especie de calibrador para tu acústica del lugar. Venden un aparatito que es para precisamente captar dónde hay rebotes de frecuencias graves, para calibrar en general la acústica de un lugar. Así como hay expotensiómetros, no me acuerdo lo que usan en fotografía para medir la luz. También lo existe para el audio, miden los decibeles a los que rebotan las señales dentro de la habitación, donde puedes poner un panel de absorción de señal, donde puedes poner una trampa de graves, en fin, todas esas herramientas que utilizas para equilibrar la acústica de tu estudio, muchas veces ya está listo, pero se siguen detectando frecuencias no deseables en el aparatito ese, no recuerdo su nombre, se los debo. Pero muchas veces ya no es cuestión de la acústica, ya es cuestión del monitor. Que el monitor te está para el tamaño del lugar, para la acústica que ya instalaste. El monitor sigue emitiendo una frecuencia en la que es excedida para el tipo de lugar o es insuficiente para el tipo de lugar. Entonces aquí lo puedes equilibrar, ¿no? El rebote de graves es mucho. Pues disminuyes aquí, no quiere decir que mates graves en el monitor. Los está de alguna manera como atenuando. No es un ecualizador en sí. Entonces es por eso que traen este tipo de perillas los monitores de estudio en la parte trasera, para equilibrar la acústica del lugar, para que el monitor también se adapte a tu entorno de trabajo, cosa que las bocinas multimedia no traen. Y pues bueno, en el tema de los monitores no me queda más que decirte, fue una buena plática. Quizá yo, como les digo, no hago tutoriales, no hago clases, no te digo cómo hacer las cosas, pero si a manera de charla se te puede quedar algo de gran ayuda, lo que te comento, lo que te platico, como esto de los monitores, que no compres por comprar, que muchas veces algo costoso te puede quedar excedido en tu sala de edición, que muchas veces algo muy barato te va a quedar corto en muy poco tiempo. Entonces hay que estar preparados en qué invertir para que todo vaya de la mano. Algo muy parecido a lo que yo les decía de actualizar el Windows. ¿Para qué? Me va a meter en problemas todos los dispositivos que ya son compatibles con mi Windows actual. Entonces, si yo tengo el Windows 7, así lo dejo, no me interesa. Todo está equilibrado. Como debe estar todo aspecto en la vida, equilibrado. Te saludo Enrique Ortega una vez más, un gustazo saludarte, poderte llevar una charla en la que te pueda servir de algo, orientación, saber por dónde llegar, dónde comprar, y que sobre todo tengas los mejores resultados en tu trabajo y en lo que hagas en este mundo del audio. Con esto me despido, hasta la próxima.